Bienvenidos al Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. En este espacio, analizaremos las últimas noticias, documentos y actividades que impactan en la protección y bienestar de los trabajadores y empresas ubicadas en México. Amigos, buenas tardes. Una vez más, el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla se honra en contar con la presencia virtual de todos y cada uno de ustedes y la presencia física en esta mesa de mi querido amigo, el doctor José Luis Pérez Becerra, a quien lo saludo con afecto y respeto. José Luis, ¿cómo estás? Igualmente, Sí, igualmente, saludarte. igualmente, mucho afecto, mucho cariño, mucho respeto, sí, para todos nuestros Por amigos, supuesto, sí, por para nuestras supuesto. familias, todos Evidentemente, los, sí, los seguidores de este de programa ese programa, que se sí. dice rápido, pero estamos en el número 13. Rápido, sí. 13 capítulos ya los que vamos a tener con que el día de hoy vamos a llevar a cabo, donde se abordará precisamente un tema que desde luego ha estado haciendo acto de presencia, aunque de manera muy tenue en la materia del trabajo, y que es precisamente la indemnización por el daño moral. Y digo que ha estado haciendo acto de presencia, aunque de manera muy tenue, porque por lo general, cuando un trabajador es despedido de su fuente de trabajo, él se enfoca a reclamar las prestaciones que por ley le corresponden, como es, por ejemplo, la indemnización constitucional de los 3 meses en el caso de haber sido despedido de manera injustificada, además de sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo, su prima de antigüedad. Y claro, todo esto, repito, por ley le corresponde. Son derechos irrenunciables. Sin embargo, el entorno en el que hoy todos estamos inmersos nos lleva a señalar que una serie de factores ajenos a nosotros y que tienen que ver con la salud de las personas se hacen presentes. Estoy refiriéndome a, ejemplo, enfermedades como son precisamente la depresión, la ansiedad, el estrés. Y bueno, voy a detenerme en la primera, en la depresión. ¿Por qué? Porque dije, es cierto que cuando un trabajador es despedido, pues tiene derecho a reclamar una serie de prestaciones que legalmente le corresponden. Todo eso es válido. Pero pocas veces nos hemos detenido a pensar en qué ocurre después del despido. Es decir, al trabajador ya lo despidieron, él ya está en su casa, y vemos cómo, pues, mentalmente él está ausente. Y empieza una serie de conductas como son, por ejemplo, tristeza, como son, por ejemplo, el estar ausente mentalmente, ya lo había señalado, estar melancólico. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, es que poco a poco él está cayendo en esa depresión de la que hice alusión. Y claro, al presentarse la demanda, se van a reclamar las prestaciones que por ley le corresponden. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué pasa con esa depresión que ya manifiesta el trabajador o que si no la manifiesta en el momento, pero la puede manifestar en una semana, en 15 días, en un mes, en un año, después de que ha ocurrido el despido? Y si no es atendido en ese estado de salud, bueno, pues puede llegar el momento en que dicho estado avance a grado tal que incluso tenga pensamientos suicidas. Es decir, que él quiera suicidarse o quiera incluso
pues, lesionar a otras personas, ¿sí? Eso es lo que nos debe llamar la atención. Pero bueno, aquí entonces el tema es el daño moral. Pero fíjate que en eso que vas planteando sobre la depresión, cuando tú eres el patrón, yo soy el trabajador, y entonces, así como que coincidimos en un momento determinado y me dices, quiero hablar contigo. Y ya desde que me dices, quiero hablar contigo, y dices, pero más tarde, quiero hablar contigo, pero más tarde. Desde ese momento empieza tu depresión. Desde ese momento, ¿por qué? Porque me dejas a mí pensando de qué cosa me querrá hablar, qué cosa me va a decir, qué cosa me va a proponer. A lo Empiezas mejor a un aumento pensar. de salario. Qué bueno que fuera, ¿no? Valió la pena entonces la depresión antes de que me corran, ¿no? Sí, pero si no es así, Si no es así, si no es así, efectivamente, ese no. es el punto que debemos Sí, tomar en cuenta. Sí, 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 esa es una situación que de alguna manera te viene a afectar psicológicamente, para exacto, empezar, exacto. psicológicamente. Sí, Entonces tú estás, híjole, ¿de qué me va a hablar y qué va a hablar? Y se pone uno a pensar, porque desgraciadamente en lugar de pensar lo mejor, como tú lo señalas, que fuera el que nos vaya a dar un aumento, tan buena gente el patrón, tan buena gente, jefe, ¿no? Nos va a dar un aumento. Pero no, tú regularmente no te pones a pensar en el aumento que probablemente deberíamos estar esperando siempre que te dicen quiero hablar contigo, ¿sí? Sino que empieza uno a pensar en lo peor, en lo exactamente. peor, Sí, es lo ¿sí? peor, sí. Y eso te viene a afectar gravemente en cuestiones de tu situación personal o situación psicológica, Es ¿sí? decir, las emociones. Las emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones y desde luego cuando ocurre este evento al que nos estamos refiriendo, esas emociones se van a ver trastocadas y empieza ese problema psicológico que aterriza en alterar nuestra salud de manera psicológica, como tú lo has estado señalando. Esto quiere decir entonces que es algo incluso hasta subjetivo, porque mientras algo es objetivo, tú lo puedes ver, tú lo puedes describir, pero cuando estamos hablando de la salud mental, de índole psicológica que estamos aquí refiriéndonos, eso, bueno, yo no puedo ver tu salud mental. A lo mejor estás en perfecto estado de salud y tú no puedes ver la mía, que probablemente esté tan deteriorada que tenga, pues, pensamientos muy negativos. Así es, ¿Sí? así es. Entonces, cuando estamos hablando ya de este tema, el daño moral, pues tiene que ver precisamente, decíamos, con la alteración a los, pues, sentimientos de las personas, eh, las emociones, su estado psicosocial y desde luego todo aquello que psicológicamente le va a afectar. Pero aquí el punto medular también es lo siguiente, mira, por lo general, cuando se presenta una demanda, no se reclaman estos daños morales en materia laboral. Claro, si vamos a la materia civil, si vamos a la materia penal, allí sí se reclaman, pero aquí no. Y cuando he dicho tímidamente empieza a hacer acto de presencia, me estoy refiriendo a eso, que ya en varias demandas podemos ver cómo los trabajadores, además de reclamar esas prestaciones legales, empiezan a reclamar los daños morales. Y la pregunta es, bueno, si entendemos por daño moral el alterar pues sus emociones, su estado psicosocial, donde pues al hacerse presentes, ¿dónde lo voy a plasmar en mi demanda? ¿Puedo o no puedo hacerlo? Sí, evidentemente que podemos hacerlo. Algo que debemos conocer y mencionar es que este tema digamos, de un lustro hacia atrás, pocas veces se había mencionado en la materia del trabajo, en la materia laboral. Dije en otras materias sí es normal, pero en la materia laboral y en la seguridad social poco. Bien, entonces, ¿en la demanda la puedo reclamar? Sí, Sí, evidentemente, sí, sí, evidentemente, sí. pero ¿me la van a conceder?
Bueno, aquí tendremos que aportar una serie de elementos que le permitan al juzgador el allegarse de la certeza para poder dictar una sentencia favorable. Porque sí, puedo alegar el daño moral, pero si no se demuestra, no se acredita con los medios apropiados de prueba, probablemente el juzgador no me lo conceda. Entonces, ahora que se ha dictado ya tesis por parte de los tribunales colegiados de circuito sobre ese tema, y en particular aquella que tiene el registro digital 2031-407, ¿verdad? Con el rubro de indemnización por daño moral, ese es el punto medular aquí, el daño moral. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Y bueno, pues todo eso es el punto que hoy nos ha reunido aquí, estimado No, doctor. y sobre todo esto, porque tú al inicio, pues lo que nos trae a esta mesa de charla este día es precisamente el daño moral. Pero siempre sería bueno preguntarnos qué entendemos por daño moral, porque eso es lo que de alguna manera Claro, nos va a sí. dar pauta para continuar con esta charla al respecto. Pues por ahí me puse a buscar un poquito, alguna pequeña información Yo sé que y tú eres una eh, persona que siempre prepara los temas y en tu carácter de investigador te lleva a eso. Y me encontré precisamente qué cosa es lo que deberíamos entender por daño moral. Decimos que el daño moral es una afectación en los sentimientos, la repercusión, la paz o la integridad psíquica o física de una persona. O sea, aparentemente dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo psíquico y qué tiene que ver lo físico? Pues casi todo, por no Todo, decir que sí, todo, ¿no? exactamente, Por sí. decir que todo, sí, que es causada por un acto ilícito y que no tiene un valor económico directo, ¿sí? Pero puede ser compensado económicamente. O Claro. sea, no lo tiene directamente, pero puede ser compensado económicamente al Estamos de respecto. acuerdo en eso. Sí, y entonces también nos dice que se produce cuando se lesiona, que cuando se lesionan bienes jurídicos no patrimoniales, como el honor, la vida privada, la tranquilidad o la libertad individual al respecto. Pero esto nos lleva, de alguna manera, a perdernos un poquito o a buscar un poquito dentro de lo que es para nosotros nuestra carta magna. Entonces, cuando estamos observando qué debemos de encontrar por el lado del daño moral, pues me llevó esto hacia buscar directamente lo que se encuentra directamente en esta tesis, ¿sí? Y es el planteamiento directo de ¿qué cosa es lo que debe de quedar prohibido o no prohibido en este contexto? Y dice la Constitución en su último párrafo del artículo primero de la misma. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Cuando estamos observando esto, pareciera que me lleva de la mano hacia que no perdamos de vista que este es un derecho humano. Claro, Sí, sí, sí. para no perderlo de vista, me canaliza, me lleva y planteamos y encontramos algo que históricamente no se quería concebir como un derecho humano y era precisamente lo que se encuentra plasmado en el artículo 123 de nuestra Constitución. Sí, el derecho Sí, del trabajo, así es, precisamente. así es. Y ahí tenemos como derechos humanos el derecho al trabajo, el derecho a la salud,
que son derechos humanos. Así es. Y ahora que tú estás hablando aquí del artículo primero de nuestra Constitución, ahí se está hablando de distintos aspectos que va a comprender ese derecho humano. Y por eso es que nuestra Carta Magna, alguna vez me pregunté, bueno, ¿y cuáles fueron los principales artículos que se modificaron al respecto? Y entonces yo me encontré por ahí, pues, repito, pues en este tipo de argumentos, que los que más hablan sobre los derechos humanos es el artículo primero, el artículo tercero, sí, y algunos se quedaron solamente manifestando. Y el 11, el 15, el 18, el 29, y así subsecuentemente se fue plasmando esto al respecto. Y llegamos más o menos que tuvimos como, creo que fueron 10 11 artículos los que se reformaron en el 2011 sobre nuestra Constitución. Pero cuando nos vamos buscándolo por aquí, seguimos encontrando, digo, hey, tranquilos. Si nomás nos dijeron que estábamos en el artículo primero, en el artículo tercero, ¿qué pasó con el artículo segundo? ¿Qué pasó con el artículo cuarto? Y en esta tesis que precisamente estamos atendiendo en este momento, nos encontramos algunas situaciones que se plasman directamente también en el artículo cuarto de nuestra Constitución, independientemente que ya dijimos que el primero y el 123 ahí están directamente plasmados. Pero nos encontramos en este caso, como en el artículo cuarto, aquí sobre todo la situación que estamos viendo sobre el daño moral, como que se cargan y se recargan directamente en que esto solamente lo puede sufrir la mujer. Sí, situación que eso es falso, totalmente Completamente falso. ¿Sí? Todas las personas, sin importar el sexo, estamos sujetos a ser víctimas de esta situación que tú Así has es. dicho. Todos sin Y excepción. entonces cuando vemos nosotros el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, no me gusta mucho decirle Carta Magna, porque yo siempre he dicho que la Carta Magna es de los magnos, ¿sí? Mejor le vamos a llamar Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en su defecto, como tú lo dijiste al principio, le vamos a llamar, ¿sí? La ley fundamental, la ley de leyes. ¿Sí? Sí, Eso es cuando nosotros empezamos. Yo históricamente yo no me inclino por hablarle la Carta Magna, pero al fin dicen que la costumbre se hace ley, ¿sí? Algunos le llaman de esa manera porque para ellos se ha hecho ley, lo dejamos como ley también y la planteamos independientemente de que estemos de acuerdo con ello o no. Pero en el artículo cuarto de nuestra Constitución, nosotros encontramos que en el primer párrafo de dicho artículo, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Eso es lo que aquí me va agradando, y esto nos lleva a seguir discutiendo sobre el por qué tenemos que decir que el hombre y la mujer son iguales. ¿Sí? ¿Por qué no vamos planteando que el hombre y la mujer gozan de equidad en cuestión de su género? Ya nos metimos a Y ese es problemas. otro de los temas, ¿verdad? Que Exacto, también está presente en exacto. todas las materias, la igualdad, la paridad, la equidad de género. Sí, sí, y sobre todo eso es la equidad de género, ¿sí? Y ambas personas, hombre o mujer, vamos, todos los sexos, evidentemente, estamos, repito una vez más, expuestos a sufrir este daño moral en materia del trabajo. Y dentro de esta situación, nosotros encontramos de alguna manera también como toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿sí? La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia de la federación y de las entidades federativas. ¿Cómo vamos viendo esto y se va planteando directamente aquí en nuestra Carta Fundamental, nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, Estados Unidos Mexicanos, y cómo todo esto nos trae por ahí ahora sí, los Los norteamericanos? norteamericanos, Ya iba yo a decir otra palabra, no, porque se enoja el Donald Trump. No. Pero querían que le quitáramos a nuestra Constitución el nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Querían quitarle esto de Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ¿y por qué no? Si así se llama nuestra Constitución, ¿sí?
Ah, no, pero es que allá se llaman Estados Unidos de Norteamérica. Sí, pues que no inventen. ¿Por qué? Porque gran parte de esa constitución le pertenece a otras naciones. La idea de cómo se fue formando esa constitución al respecto, independientemente que de la de nosotros, pues se cuece también de manera parecida, ¿sí? Claro. Sobre todo que habría que ver que la Constitución norteamericana es una situación así de chiquita, pero que tiene muy pocos artículos, pero muy pocos artículos, ¿sí? Y nos encontramos que la nuestra está conformada por 136 artículos y que estos 136 artículos más la parte que tú acertadamente Los artículos transitorios, los transitorios evidentemente, sí. están ahí vigentes y tenemos 254 artículos. Pero viene otra situación al respecto. ¿Sí? La situación que podemos ir observando en su comportamiento es qué cosa es lo que ocurre con esta constitución nuestra al respecto. Que pues que nosotros la vemos, aparentemente la vemos muy pequeña en cuestión de la gran cantidad de artículos que tiene, pero esos artículos tienen sus propios artículos, Sí, ¿ve? sí. Los artículos de los Reglamentario, artículos, sí, ¿sí? Sí, sí. entonces nos encontramos en este caso, la situación específica que se plantea directamente en cómo se fue formando en nuestro desarrollo históricamente hablando. Nos vamos encontrando que nuestra constitución, bueno, si hacemos historia, que no nos vamos a meter en la historia, porque yo recuerdo eso, parte de esa historia ya la vimos nosotros en un curso que se impartió por por este ilustre Colegio. colegio que acertadamente tú dices al respecto, Jacinto. ¿Sí? Hombre, Y, gracias por el y, comentario. y me estoy refiriendo directamente, mira, nosotros tenemos o hemos tenido muchas constituciones, 1814, 1821, 1824, 1836, 1837, 1846, 1847, 1857 y para no hacerla tan cansada, nos vamos a la de 1917 Que es la que sigue vigente hasta que nuestros sigue días, vigente. evidentemente. Aunque cuando nos metemos a ver qué cosa pasa con esto de la vigencia de la Constitución, yo también me encontré por ahí alguna situación, a ver, vamos a intentarlo, sí. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, y nos van hablando del texto vigente, pero nos dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. Sí, nosotros encontramos que en ese año se publica la Constitución que fungió o que dio vida a este documento que todos conocemos en nuestro país, pero en 1917, que fue válida solamente para 1917. ¿Por qué? Porque ese 5 de febrero es cuando se publica, pero que entra en vigor hasta el 1 de mayo de 1917. Sí, digo, todos nos enseñan que nosotros tenemos una constitución del 5 de febrero del 17, pero nunca nos dicen cuándo fue que entró en vigor o en vigencia, pues al respecto. Claro. Y Tenemos, sobre todo ahí en el artículo 2 que tú has mencionado, cuando habla del derecho a la salud. Sí, sí, es cierto. Todos sin excepción tenemos derecho a la salud, es verdad. Y dentro de esa salud, no solamente es la salud física, sino la salud mental. Y dije, en este siglo XXI, por esta tecnología tan avanzada que tenemos, a grado tal que hoy hablamos de la cuarta revolución industrial, esta está poniendo en peligro nuestra salud física. Entonces, cuando estamos hablando de la reparación del daño moral en la materia del trabajo, tiene que ver, decíamos, con esa alteración a la salud, no solamente cuando ha sido despedida la persona trabajadora, sino también cuando es trabajador y lamentablemente llega a sufrir estos daños materiales.
por un lado, pero por el otro lado, y lo más importante ahora, los daños de índole psicológico, porque esos Sí. no los vemos a simple vista. Se requiere una serie de exámenes llevados a cabo por psicólogos, por psiquiatras, que son los que nos van a permitir detectar el grado de afectación que tiene la persona. Y eso evidentemente lo vamos a tener que reclamar, decíamos, en la materia jurisdiccional. Y claro, han existido y siguen todavía existiendo, desde luego, dos corrientes. Una que por un lado dice no tiene derecho a reclamar ese daño moral porque el hecho de haber sido despedido y las consecuencias que de ese despido se generen no pueden ser cuantificadas. Si bien pudiera ser cierto, habría que seguir hurgando y vamos a darnos cuenta que sí hay una forma de cuantificarlas. Por el otro lado, ahora que tú estás hablando de nuestra Constitución, con ese derecho a la salud, el derecho humano, desde luego, derecho humano a la Sí, salud, como sí, tú lo has señalado, y que ha sido regulado de una u otra manera en las distintas constituciones que hemos tenido, aterrizando en la actual, la de 1917, que tú magistralmente nos has hecho ya la referencia a ella, y nos llevaste a exacto. señalar el término concreto, salud. El término salud ahí lo debemos entender en el más amplio sentido de la palabra. Sí, 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 sí. Fíjate que, te repito, en este tipo de charlas, en este tipo de cómo vamos trabajando la temática con nuestros amigos, amigas, seguidores de este observatorio, aparece en algo. Tú dijiste, la constitución política del 17 que hoy nos rige. Yo digo, hey, cuidado, yo creo que la constitución política del 17 ya no nos rige. Y ya no nos rige, ¿por qué? Porque del 1917 hacia la fecha, sí, ha tenido mil, más de 1374 reformas nuestra Constitución del 17. Ve, se dice rápido 1374, Sí, 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 sí. pero la situación es que cada día que nosotros abrimos nuestra Constitución, decimos, pero es que yo estoy viendo aquí el cómo ahora, cómo las reformas que se han venido dando, aquí ya me cambió esta parte, me cambió este arreglo, me cambió esta palabra. Bueno, es más, las reformas no única y exclusivamente se contemplan en el contenido del mismo artículo o del artículo X, ¿sí? Sino que también un punto, una coma, un punto y seguido, un acento y todo eso te va cambiando y hace que tu presentación inicial de la Constitución cambie. Sí. Porque todo eso, hasta cuando estamos platicando y de repente se te sale una palabra, sí, hoy estaba escuchando unas noticias que digo, miren nada más lo que está diciendo este señor en sus noticias. Lo debería decir de esta manera. Dice, bueno, es que lo que pasa es que está pensando y va pensando tan rápido que tiene que hablar rápido y se le cruzan las antenas de casualidad por ahí. Y me dice, no, es que tú estás buscando la perfección. Digo, eso es lo que deberíamos de buscar todo el mundo. Sí, sí, Buscar la desde luego, perfección al sí. respecto, ¿sí? Porque No, si no yo me es. equivoco, hago que se equivoquen todos aquellos que me están escuchando. Pero aquellos que me están escuchando, conocedores también, porque afortunadamente nosotros estamos en un programa, en este momento, en el todos los que nos están escuchando, sí, son conocedores, Es sí, cierto. de las leyes y de la ciencia jurídica, sí. Ay, pero es que no estudió derecho. No estudió derecho, a lo mejor no estudió derecho, sí, pero conoce las leyes, Claro. porque tiene que comportarse en función de las leyes. Efectivamente, todo lo que tú dices es cierto, estimado doctor, ¿verdad? Y desde luego, decía hace unos momentos, antes de volver a interrumpirte, que se formaron dos corrientes o dos grupos. Una donde dice no procede el pago de daño moral en la materia del trabajo porque no es posible cuantificar esos daños en su reputación, en su bienestar, en su honor, en su prestigio. Pero por el otro lado, debemos ser conscientes que el derecho, todas las materias jurídicas, se adecuan a los acontecimientos cotidianos.
Y hace instantes, al hablar de la cuarta revolución industrial, decíamos que esta ha venido a afectarnos a todos de una u otra manera, pero fundamentalmente en el ámbito psicológico. Y allí es donde va a entrar ese daño moral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de aspectos que solamente están en nuestra mente. Y el daño que nuestra mente llega a sufrir es de una manera tan terrible que probablemente hasta los mismos psicólogos o psiquiatras tengan problemas en lograr sanar una mente. Bueno, entonces la segunda corriente dice, sí es posible que desde la demanda laboral reclamemos el pago de ese daño moral. ¿Sale? ¿Por qué? Porque decíamos al momento que el patrón te llamó, hey, ven, te espero en la oficina en unos minutos y tú empiezas ya a angustiarte, A lucubrar. bueno, a lucubrar, ¿de qué se trata? Bueno, ahí ya estás en un estado de tensión Sí, que físicamente te va a alterar, pero mentalmente también. Y decíamos, si te despide, a lo mejor se es una persona tan sensible que a los 5 minutos de que te ha despedido, ¡pum!, entras en un estado de depresivo. shock, sí. Ese shock, ¿verdad? Esa noticia que no te esperabas. Y esto va a requerir probablemente no solo una atención médica proporcionada por un médico en general, sino va a llegar un momento en que tenga que ser hasta un especialista, médico, psiquiatra o psicólogo, ¿verdad? El que vaya a tener que intervenir. Entonces, esta segunda corriente poco a poco está cobrando fuerza. Yo no sé si en un año, en un lustro, en una década, ya sea perfectamente visible cómo desde la demanda laboral, claro, el trabajador que está afectado reclame precisamente el pago de ese daño moral, ¿sí? Pero antes de eso, pues, ¿qué te parece si les comentamos a nuestros amigos del auditorio que el teléfono que aparece en pantalla es precisamente el teléfono de aquí, del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, Pero te y digo, que es el lo importante, 222 es 333 07 78. 78. Ándale, Sí, pues, ¿verdad? cuando venía yo hacia aquí al programa, digo, hey, a ver si me acuerdo. Y ahí vengo haciendo mi letanía al respecto, que no se me olvide, que no se me olvide, ¿no? Y 222 333 0778. Y que estamos ubicados en 7 Poniente. Número 303 en el interior 203 o despacho 203 como queramos decirlo, donde todos nuestros amigos, uno, son bienvenidas las llamadas telefónicas que nos hagan y dos, si desean venir a las instalaciones del colegio, también son bienvenidos. Aquí les trataremos, ¿verdad?, con toda la amabilidad y cortesía que caracteriza a los integrantes del colegio. Hay que decirle así, aquí los atendemos con mucho cariño y respeto. ¿Para qué? Para que nos vengan a plantear todas sus dudas, todas sus inquietudes respecto del área a la cual estamos haciendo referencia. Claro que sí, en la materia de seguridad social, la materia del trabajo, pero también en el colegio, los integrantes del mismo son expertos en otras áreas, como es el derecho familiar, como es el derecho civil, como es el derecho, incluso es el derecho fiscal, El porque el mercantil, mercantil, pero decía el derecho fiscal porque muchas veces me han preguntado, ¿y el fiscal, y qué tiene que ver con la seguridad social? Mucho, porque un contador público es experto en cuantificar la cuota obrero patronal que se le tiene que pagar al IMSS. Y no solamente eso, en calcular, por ejemplo, el índice de siniestralidad. Entonces, nuestros asociados tienen esas esas características, esas virtudes. virtudes profesionales que les pueden apoyar en los distintos temas que ustedes tengan de manera personal, pero que a título del doctor Pérez Becerra y su servidor en Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social estamos para apoyarlos, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué les parece si vamos y venimos para que nuestros Sí, por amigos supuesto, nuestros se amigos que son los contacten? patrocinadores de este evento, ¿verdad?, hagan acto de presencia también.
¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. Pues amigos, estamos de regreso agradeciendo desde luego a Éxito el patrocinio que lleva a cabo de este programa, así como la Asociación de Pensionados del Estado de Puebla. A ambos, ¿verdad? Les agradecemos el patrocinio de este programa. Antes de que hicieran acto de presencia nuestros amigos, estábamos señalando que la dirección donde se ubica el colegio es en la calle 7 Poniente, número 503, en el despacho 203, donde serán siempre bienvenidos para todas sus consultas, todas sus preguntas, ¿verdad? Que les podamos contestar, lo haremos con muchísimo gusto. Y el teléfono del colegio, tal como lo señalaba el doctor José Luis Pérez Becerra, 222-333-0778. ándale, ¿Cómo lo exactamente. dices de ahí? No, no, excelente, excelente, ¿verdad? Muy bien. Pues decíamos entonces, antes de este pequeño break para nuestros patrocinadores, que el segundo bloque que tiene presencia en el ámbito de la materia del trabajo señala que sí es posible cuantificar el daño moral a efecto de que la persona trabajadora que ha sido víctima de dicho tema, vamos, del problema del daño moral, sea resarcido. No solamente en lo económico, sino incluso con la asistencia médica especializada por un psicólogo, un psiquiatra, que tenga que intervenir. ¿Cuántas veces? Bueno, eso ya será criterio del juzgador el que determine. ¿Quién va a pagar los honorarios de ese especialista? También será el juzgador el que lo determine. Claro, en este caso, si estamos demandando que la empresa sea la que lo pague porque es la responsable de ese daño moral que ha sufrido la persona trabajadora, pues probablemente en la sentencia el juez del trabajo, el juez de lo laboral, así lo determine. ¿Cuántas sesiones? Decíamos, pues eso ya quedará a criterio de la autoridad jurisdiccional. Entonces, esta segunda corriente poco a poco ha ganado adeptos, no solamente en nuestro país, sino también en otros países. Si vemos el derecho comparado, nos vamos a percatar que efectivamente este tema a nivel internacional ya existe y en el caso de México poco a poco se está posicionando. Así que no debe extrañarnos que en pocos años, yo decía tal vez en 5, tal vez en 10, no sabemos cuándo, quede ya contemplado también en nuestra ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho tiene que responder, como lo está haciendo, a las necesidades actuales. Esa problemática psicosocial donde queda inserta la reparación del daño moral va cobrando presencia día a día en materia del trabajo. En otras materias, como es la civil, como es la mercantil, como es la penal, ya está reconocido, ¿sí? Ya está reconocido ese daño moral. Entonces aquí en la materia del trabajo se empieza a abrir paso. Y una muestra de cómo empieza a abrirse paso es precisamente esta tesis que ha sido dictada por los tribunales colegiados de circuito y que tiene el número de registro 2031-407 y que corresponde a la 12ª época. Y en ella se está reconociendo con el título que porta lo siguiente: indemnización por daño moral. Date cuenta, ella está señalado que aquella persona trabajadora que llegue a sufrir un daño moral tiene derecho a esa indemnización, ¿sí? No sé, indemnización por daño moral. Cuando en un juicio laboral la persona trabajadora demanda su pago y de auto se advierten indicios
de que en ella concurren factores que exacerban su vulnerabilidad y, por ende, aumentan el riesgo de que sea objeto de violencia de género y de discriminación. El asunto debe juzgarse con perspectivas de género e interseccional y, en su caso, aplicar los ajustes al procedimiento que permitan resolver todas las pretensiones hechas valer, incluido el daño moral. Y la explicación que gentilmente tú vertiste, partiendo de nuestras distintas constituciones, desde 1914 hasta llegar mil a, ochocientos perdón, de 1814, perdón, sí, sí, don José María Morelos y Pavón, que en ese momento era un protagonista de la historia, ¿verdad? Pues me va a llamar la atención, evidentemente. Entonces, desde 1814 hasta la actual corregida y aumentada, Sí, ¿verdad? sí, y muy aumentada. Y muy aumentada por todas las reformas, y actualizaciones que se han hecho. Bueno, pues allí está contemplando no solamente el derecho al trabajo, el derecho de la seguridad social y esta última en su vertiente de derecho humano que todos tenemos, ¿verdad? Y que toda persona trabajadora, sin importar el sexo, tiene derecho a gozar de esa salud y en tal virtud de esa indemnización por daño moral. Fíjate que eso que tú vienes planteando, eh, por ahí luego uno se pone a platicar con los amigos que están, pues están dentro de esta área del pensamiento, de esta área jurídica que nosotros vamos analizando paulatinamente. Alguna vez hice una pregunta, ¿y quién fue el primero que habló de los derechos humanos, aunque no haya sido con ese concepto? ¿Sí? Y entonces, a ver, ¿quién fue al monte Sinaí, sí, para bajar las 12 tablas? Y entonces nos encontramos que fue Moisés. Y entonces el primero que defendió los derechos humanos, sí, precisamente, y que fue creando las normas, pues allí está Moisés. Entonces, van a decir, bueno, este cuate está bien loco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cómo se va a meter también en lo que teníamos por allá en el Antiguo Testamento, pero que nos trajimos nuevamente, ahora sí nos lo traemos hacia el Nuevo Testamento. Y sí es cierto cómo paulatinamente vamos viendo este tipo de situaciones que se van dando en nuestro contexto, y buscamos quiénes son los que de alguna manera van planteando la situación de la aparición de los derechos humanos. Digo, los derechos humanos no necesariamente porque dicen derechos humanos, eso fueron los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en antelación nosotros nos encontramos que el por qué se enoja, se enojó Moisés cuando bajó del monte. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todos sus seguidores pues estaban cometiendo sus barbaridades mientras él estaba haciendo la actividad para poder demostrarles que teníamos que seguir una serie de lineamientos al respecto, ¿sí? Por ahí cuando decimos, bueno, y que cuáles son los aspectos a seguir como tales, pues seguir la norma que se fue planteando para buscar el bienestar, la comodidad, para buscar un digno trabajo, para buscar una digna posesión de la tierra, etcétera, ¿sí? Hoy, por ejemplo, nos encontramos que ya estamos en el periodo de pagar las mentadas tenencias de la tierra, porque eso es, ¿no? Tú vas y pagas tu predial y es que estás pagando la tenencia de la tierra, que además, aunque vas y la pagas, ni siquiera es tuya. Por eso la estás pagando, porque ni siquiera es tuya, ¿sí? Y te dicen, no, vamos a respetarles los pagos del año pasado. Sin Pues embargo, déjame decirte, mira, la Biblia, donde está este pasaje que tú narras de Moisés, claro, es un documento histórico, un libro muy respetable, de seguir sí, sí. respetado, desde luego, pero que también es una fuente de información, ¿sí? Fuente de información como tú lo has señalado, pero no solamente eso. Déjenme decirle a todos nuestros amigos, y además tú lo sabes porque eres el experto, estimado doctor, que la Iglesia, en este caso la católica, ha jugado también un papel muy importante en el ámbito del derecho del trabajo y Sí, correlativamente en el ámbito del derecho de la seguridad social. ¿Por qué? Porque los papas, por ejemplo, Juan 23,
León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Francisco, que falleció hace Vamos, poco tiempo, recientemente, sí. ¿verdad? Dictaron una serie de encíclicas que tienen que ver con el derecho del trabajo y el Sí, derecho de la seguridad social correlativamente. Entonces, la Iglesia, independientemente de los postulados teológicos que maneja, se le reconoce también la gran participación que ha tenido en la redacción de así estos es, derechos humanos, el así derecho es. humano de la seguridad social, el derecho humano del trabajo. Así es, así es. Y esto que tú retomas y planteas, sí, se vuelve más interesante día con día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos observando el comportamiento de lo que para nosotros es la política nacional. ¿Sí? Tenemos, en el caso de el derecho al trabajo, acuérdate que nosotros por ahí encontramos derecho civil, derecho familiar, derecho social, derecho constitucional y todos los derechos sabidos y por haber que se van planteando al respecto. Pero nos vamos encontrando que todo esto, sobre todo en el del trabajo, en el de la seguridad social, que quienes van tomando una serie de decisiones son los trabajadores, los patrones y el Estado. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado y no hacer de lado que todos estamos viviendo, sí, independientemente de cómo se esté menoscabando en un estado de derecho. Y yo les digo, estamos en un estado social, constitucional y democrático de derecho. Sí, pero en donde yo veo esa democracia, bueno, no vamos a meternos en más situaciones porque aquí lo interesante es que estamos observando el comportamiento del daño moral, el cómo lo venimos atendiendo para esta charla del día de hoy y ese comportamiento al respecto, qué cosa es lo que nos va dando, qué cosa es, el cómo nos va abriendo la puerta para observar todo lo que nosotros hemos venido planteando en la charla del día de hoy. ¿Sí? Pero déjame decirte antes de eso, porque así nos los está señalando nuestra Directora artística. directora artística, ¿verdad? Que, bueno, hay algunas felicitaciones de nuestros amigos del auditorio, como es un entrañable amigo que desde el estado de Guanajuato nos escribe, mi querido Héctor Gómez, un fuerte abrazo también para ti, Héctor, por eh, pues este mensaje que me has enviado, que públicamente te lo agradezco y que le voy a pedir al doctor Pérez Becerra que le dé lectura, ¿verdad? A nuestro amigo Héctor Gómez, ¿sí? Mira, Eh, nada más nos manda muchos abrazos. Un fuerte abrazo y admiración para mi maestro, doctor Jacinto. Respeto y gratitud para ustedes. Saludos cordiales al invitado. ya sé, nos Bueno, tenemos no, que yo le voy a quitar. decir que ya no soy invitado, yo ya soy de casa. Sí, ya no, pero de todas maneras, con mucho cariño y respeto te agradecemos estos saludos que nos has estado enviando al respecto, ¿sí? Pero también tenemos ahí a Willebaldo, ¿sí? Sí, Mawit, Mawil Tepo. Yo creo que es Tepos, pero al fin, Tepos, sí. Saludos, doctor, por esos buenos conocimientos. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo y me lo conserve por cientos de años. Ándale, cabrón. Sí, estamos hablando el Monte Sinaí. Bueno, pero pues se le agradece, como no, con mucho gusto. También nos faltó los saludos que nos mandó la maestra Linda Laura, de Laura, sí, 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 no, no. francamente. A todos y cada uno de nuestros amigos que hacen el honor y para nosotros el favor de que nos siguen, lo agradecemos de manera pública y además de una manera infinita. Créanme que es grato. Este programa y todos los que se hacen aquí en el colegio son completamente gratuitos, a ustedes consta, pero se trata de que mediante ellos se generen conocimientos, pero además se divulguen conocimientos tendientes a resolver la problemática social que en el entorno en el cual todos y cada uno nos encontramos se encuentran presentes. Por ese motivo señalábamos que cualquier pregunta, cualquier
duda sobre el derecho del trabajo, sobre el derecho de la seguridad social, sobre el derecho familiar, sobre el derecho fiscal, sobre el derecho mercantil, sobre el derecho de derechos humanos, discúlpeme por esa redundancia, ¿verdad? Aquí están los expertos. Nuestros integrantes del colegio son expertos en las distintas materias que conforman el derecho. Claro, en este momento hemos hecho acto de presencia nosotros dos, pero si hacemos una sumatoria, por ejemplo, en la generación con la que se dio vida jurídica al colegio, fueron como socios fundadores 60 personas. En la primera generación de ingreso, en esta época ya del 2020 para acá, fueron 40 personas. Y ahora en la tercera generación que vamos a llevar a cabo, si las cosas siguen marchando viento en popa como hasta ahora, la siguiente admisión será el día 28 de noviembre de este año. Tenemos hasta el momento ya varias solicitudes. Estamos viendo la logística, la infraestructura para poder llevar a cabo esa admisión de nuevos académicos y todos ellos poseen conocimientos, dije, en las distintas áreas del derecho. Mira también a otra gran amiga, Miriam Belén, también nos envía saludos. Excelente, dice allí, excelente la pertinencia de este tema, cada vez más vivo en los entornos laborales, y eso tiene mucha razón. Así es, Sí, sí. mi queridísima Miriam Belén, con mucho cariño y respeto, agradecemos tus felicitaciones que haces para este programa del Observatorio de la Seguridad Social, sí, en donde estamos en esta temática, conjuntamente participando el doctor Jacinto García Flores y su servidor, doctor José Luis Pérez Becerra, sí. Siempre con la mejor intención de ir enriqueciendo la temática de la seguridad social y del derecho laboral, pero también de ir creando inquietudes para todos los que nos van siguiendo y esas inquietudes Esa es vayan la idea, dando sí, origen, vayan dando origen para encontrar nuevas apreciaciones, nueva visión de lo que pudiera ser el derecho de la seguridad social y el derecho laboral. ¿Sí? Así es, doctor. Sí. Así es. Por lo pronto, bueno, pues además de agradecerle a nuestros amigos y además de señalar que la indemnización por daño moral, conformada por dos corrientes y que poco a poco la segunda corriente, es decir, aquella que ya plantea la posibilidad de que al trabajador afectado se le indemnice por daño moral, va cobrando presencia día a día y que no nos extrañe, dije, que en algunos años más adelante sea lo más normal del mundo que aquel patrón que despida o bien por otras causas llegue a afectar la salud mental del trabajador y en consecuencia que se le irrogue el daño moral, pues sea una realidad. Eso el tiempo lo va a decir. Estimado doctor, pues el dios Cronos es el enemigo a Cobra vencer y factura, nadie va cobra a factura. vencer. Así es, así es, así es. Pues amigos, amigas que nos han venido siguiendo en nuestros observatorios y de la seguridad social, desde luego les agradecemos bastante el que estén siempre al pendiente. Siempre hay cosas nuevas que nosotros tenemos que venir planteando y desde luego les agradecemos siempre su presencia, ya sea física o virtual, estarán bien recibidos, serán bien recibidos. Sus análisis que nos vayan presentando también los iremos comentando en el momento del desarrollo de este tipo de temáticas. Muchísimas Pues gracias. doctor, como siempre, un gusto saludarte. Nos vemos en la Igualmente. siguiente sesión. Hasta luego. Primero Dios. Amigos, buena tarde a todos. Hasta Buenas luego. tardes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este observatorio. No olvides seguirnos para más contenido relacionado con el derecho laboral y la seguridad social. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo programa.